El Imperio Parto, una de las civilizaciones más notables de la antigüedad, surgió en la escena histórica como una potencia influyente que desafiaba el poder de Roma en Oriente, conocidos por su destreza en la guerra, sus innovadoras tácticas militares y su rica diversidad cultural. Los partos desempeñaron un papel crucial en la configuración de la historia y la interacción entre el antiguo Oriente y Occidente. El origen del Imperio Parto está vinculado a los pueblos nómadas de las estepas de Asia Central. La tribu concreta que suele asociarse con la fundación del Imperio Parto es la de los Parni, una de las varias tribus esteparias que se trasladaron a la región que hoy corresponde al noreste de Irán. A finales del siglo III AC, Arsaces I, líder de los Parni, encabezó una revuelta contra el gobierno del Imperio Seleucida. Los Seleucidas fueron una de las dinastías surgidas tras la muerte de Alejandro Magno y controlaron vastos territorios que se extienden desde el este de Anatolia hasta las regiones orientales del actual Irán. Arsaces I tuvo éxito y logró establecer una base de poder independiente hacia el año 247 AC, marcando el inicio de la dinastía arsácida y del Imperio Parto. El nombre Partia procede de la región de Partaba, equivalente a la actual Jorasán, en Irán, aunque los parnios eran solo una de las diversas tribus que se asentaron en la región. Acabaron por convertirse en dominantes y dieron nombre al imperio emergente. Tras establecerse como una fuerza independiente, los partos consolidaron y expandieron su territorio, primero sometiendo a las tribus vecinas y después adentrándose en territorios que antes estaban bajo control seleucida, como Mesopotamia. Aunque el Imperio Parto se basaba en tribus nómadas, la cultura parta absorbió rápidamente influencias de los reinos que conquistó. Esto incluía elementos significativos de la cultura helenística de los seleucidas. Sin embargo, los partos también mantuvieron y promovieron las tradiciones iraníes, sirviendo de puente entre la herencia persa y las influencias exteriores. La expansión del Imperio Parto se produjo en varias etapas, y a lo largo de su apogeo, los partos controlaron vastos territorios que se extendían desde Asia Central hasta el río Éufrates, abarcando gran parte del actual Irán, Irak, Armenia y partes de Turquía, Siria, Pakistán y Turkmenistán. En el siglo II AC, los partos comenzaron a expandir su territorio hacia el oeste, arrebatando Mesopotamia a los seleucidas. Mitríades I, rey del Imperio Parto entre 171 y 138 AC, desempeñó un papel decisivo en esta expansión. No solo consolidó los logros partos en Mesopotamia, sino que también expandió el imperio hacia el sur, hasta Persia, y hacia el este, hasta la región del actual Afganistán. Bajo el reinado de Mitríades II, que duró del 124 al 88 AC, los partos expandieron aún más su territorio, estableciendo su dominio sobre partes de Siria y Armenia. Esto les enfrentó directamente a Roma, iniciando una serie de conflictos y rivalidades que durarían siglos. Además de su expansión hacia el oeste y el sur, los partos también miraron hacia el este. Durante varios periodos de su historia, extendieron su influencia hasta el Valle del Indo, aunque el control sobre estas regiones fue a menudo efímero. El Imperio Parto destacó por su complejidad cultural. Debido a su situación geográfica y a la inmensidad de sus territorios, la conquista de Alejandro Magno dejó un legado helenístico en Oriente Próximo, y los partos, a pesar de ser una dinastía iranía, absorbieron muchos elementos de la cultura griega. Esto es evidente en el arte, la arquitectura e incluso la moneda parta. El arte parto combinaba influencias griegas, persas y de otras regiones. Las estatuas y relieves mostraban influencia helenística, mientras que los motivos y temas eran claramente iraníos. Aunque la lengua oficial era el parto, también se utilizaba el griego, sobre todo en contextos formales e inscripciones. El Imperio Parto no dejó una gran obra literaria, pero sabemos que existía un sistema educativo y que los textos zoroástricos se recitaban y transmitían oralmente. La sociedad parta estaba jerarquizada. En la cúspide se encontraban los nobles y la familia real.
La caballería, especialmente la clase de los caballeros, desempeñaba un papel crucial en las estructuras militares y sociales del imperio. La caballería era el corazón del poder militar parto, y fue una de las razones por las que el imperio parto pudo desafiar a otras grandes potencias como Roma durante siglos. Los arqueros a caballo partos eran famosos por su táctica de la falsa retirada, en la que fingían huir en desbandada, lo que inducía al enemigo a perseguirlos. Una vez dispersado el enemigo y en persecución, los arqueros se daban la vuelta y disparaban flechas a sus perseguidores. Esta maniobra era tan eficaz que fue adoptada por otros pueblos de las estepas y Asia Central. Los catafractos eran la caballería pesada del ejército parto y desempeñaban un papel similar al de los caballeros medievales en Europa. Estaban completamente blindados, al igual que sus caballos. Su armadura consistía en placas de metal o escamas de hierro que cubrían casi todo el cuerpo, armados con largas lanzas, espadas y a veces mazas o hachas. Constituían una fuerza formidable en el campo de batalla. El imperio parto contaba con numerosas ciudades, siendo Ctesifonte, cerca del actual Bagdad, la más importante y a menudo la capital. Estas ciudades eran centros de comercio, cultura y administración. El imperio parto también se benefició del comercio a lo largo de la ruta de la seda, sirviendo de intermediario entre Oriente y Occidente. La principal religión del imperio parto era el zoroastrismo, aunque los reyes partos no eran fervientes promotores de la fe, como los sasánidas posteriores, respetaban y seguían muchas tradiciones zoroástricas. Debido a su diversidad y tolerancia, el imperio parto albergó otras religiones, como el judaísmo, el cristianismo primitivo, cultos helenísticos e incluso formas de budismo en sus fronteras orientales. La relación entre el imperio parto y Roma fue uno de los aspectos más notables de la geopolítica mundial. Estas dos grandes potencias se enfrentaban a menudo, directa o indirectamente, compitiendo por el dominio de regiones como Armenia y Mesopotamia. La batalla de Carras, que tuvo lugar en el año 53 AC, es quizá la batalla más famosa entre los partos y los romanos. Marco Licinio Craso, uno de los triunviros de Roma, intentó expandir el territorio romano hacia el este. Sin embargo, su ejército fue emboscado y derrotado cerca de Carras, en la actual Turquía, por el ejército parto al mando del general Surena. La caballería de arqueros y los catafractos partos desempeñaron un papel crucial en la victoria. Craso fue asesinado y el desastre de Carras quedó como una herida abierta en la memoria militar romana. A pesar de los frecuentes conflictos, también hubo periodos de diplomacia entre ambos imperios. Por ejemplo, tras la batalla de Carras, se negoció un tratado que permitió la retirada segura del ejército romano restante. En otro ejemplo, durante el reinado del emperador romano Augusto, se llegó a un acuerdo con el rey parto Frates IV para la devolución de los estandartes militares romanos capturados y de los prisioneros de guerra. Las campañas de Marco Antonio, uno de los miembros del segundo triunvirato y amante de Cleopatra, reina de Egipto, contra los partos en el 36 AC, fueron un ambicioso intento de vengar la derrota romana en la batalla de Carras y expandir el control romano más al este. Estas campañas son especialmente notables por sus fracasos y las consecuencias políticas que tuvieron para Marco Antonio. Marco Antonio reunió un gran ejército que, según algunas fuentes, podría haber llegado a los 100,000 hombres, entre legiones, caballería y tropas auxiliares. También contó con el apoyo de Cleopatra, que proporcionó recursos para la expedición. La campaña tuvo un comienzo prometedor. Marco Antonio logró algunas victorias iniciales y sitió la ciudad de Frashpa. Sin embargo, los partos adoptaron tácticas de guerrilla, evitando un enfrentamiento directo y causando problemas de abastecimiento a los romanos. Al final, las líneas de suministro de Marco Antonio no daban abasto y se vio obligado a retirarse. Durante la retirada, su ejército se enfrentó a constantes ataques de los partos, similares a las tácticas que estos utilizaron en Carras. El ejército de Marco Antonio sufrió muchas bajas durante la retirada, perdiendo, según algunas fuentes, hasta 20,000 soldados de infantería y 4,000 jinetes.
La campaña fue un desastre para Marco Antonio. No solo fracasó en su misión de derrotar a los partos y recuperar los estandartes romanos, sino que sufrió numerosas bajas. Esta derrota debilitó su posición en Roma y dañó su reputación como líder militar. Su rival político, Octavio, que más tarde se convertiría en el emperador Augusto, utilizó este fracaso, junto con la relación de Marco Antonio con Cleopatra, para desacreditarlo en Roma. Finalmente, las tensiones entre Marco Antonio y Octavio culminarían en la batalla de Actium, en el 31 AC, en la que Marco Antonio fue derrotado de forma decisiva. El emperador romano Trajano lanzó una de las campañas más exitosas contra los partos. Conquistó Armenia, convirtiéndola en provincia romana, y avanzó hacia el sur, capturando la capital parta de Ctesifonte en el año 116 de la Era Común. Trajano llegó hasta el Golfo Pérsico, pero estas conquistas pronto resultaron insostenibles. Su sucesor, Adriano, optó por una política de retirada y devolvió algunos territorios a los partos en un intento de consolidar una tregua. En represalia por una invasión parta de Armenia y Siria, el coemperador Lucio Vero lanzó una serie de campañas contra el Imperio Parto. Los romanos lograron reconquistar Armenia y volvieron a sacar Ctesifonte. En el 165 DC, entre 197 y 199 DC, el emperador romano, Septimio Severo, lanzó una campaña contra los partos, capturando de nuevo Ctesifonte y saqueando la ciudad. El fin del Imperio Parto se produjo en un contexto de conflictos internos, declive económico y presión exterior. El imperio quedó fragmentado por las luchas internas y la creciente autonomía de vasallos y gobernadores locales. El golpe final al Imperio Parto llegó a manos del Imperio Sasánida. Los sasánidas, dirigidos por Ardashir I, un gobernante local de la provincia de Persis, desafiaron y finalmente derrotaron al gobierno parto. En el año 224 de la Era Común, Ardashir I derrotó al último rey parto, Artabano IV, en la decisiva batalla de Hormozgán e instauró la dinastía sasánida, marcando el fin del Imperio Parto y el comienzo de una nueva era para el mundo persa.